La Biblia al día. El libro de Esdras, el capítulo 4, nos presenta: los adversarios detienen la obra. Interesante, sumamente interesante este capítulo. Escuchemos el relato bíblico de Esdras capítulo 4. Capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes: Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén, y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada, y los muros fueron levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta: a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El análisis y los comentarios de este capítulo realmente son interesantes. Un capítulo cargado de fuego amigo. Un capítulo cargado de traición. Un capítulo que usted debe leer con mucha atención, porque puede ser
que en su vida esté pasando lo que le pasó al pueblo de Dios en esta ocasión. Escuchemos a los hermanos, profesores y estudiantes de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica con el análisis de Esdras, capítulo 4. Escuchemos. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Esdras capítulo 4, versículo 4. Hoy tenemos un interrogante. ¿Qué nos produce desánimo o frustración? El decreto dado por Ciro produjo mucho entusiasmo en los exiliados, quienes regresaron a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo. El trabajo fue iniciado con mucho frenesí. Sin embargo, por haberles negado a los samaritanos el participar en la reconstrucción del templo, estos comenzaron a desanimar a los que participaban de continuar con dicha empresa. A medida que se envalentonaban más los samaritanos, muchos de los judíos se preguntaban si, a fin de cuentas, había llegado el momento de reedificar el templo. El pueblo de Israel tuvo oposición de los samaritanos, que influenciaron sobre los reyes de Medo-Persia para que detuvieran la construcción de los muros de Jerusalén. Planteamos a nuestros lectores y oyentes las siguientes preguntas. ¿Te trata mal un jefe o un colega de trabajo? ¿Sientes oposición a lo que sugieres porque se oponen a la fe que profesas? ¿Estás pensando dejar tu empleo por el ambiente hostil que te rodea? ¿Crees que es el tiempo de abandonar todo porque te sientes muy desanimado o desanimada? Esperemos los tiempos de Dios. Él se encargará de nuestras angustias, de solucionar nuestros problemas y de traer esperanza y paz a nuestras vidas. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Hijos de Dios, página 168. Cuando el Espíritu de Cristo mora en el corazón, se revelará en el carácter y desarrollará las cualidades y virtudes más nobles. Bástate mi gracia, dice Cristo. No se desanime si sus deseos y su voluntad se oponen. Jesús la ama y desea que sea feliz en esta vida y que sea una luz para el mundo. Me gustaría que usted y todo nuestro pueblo comprendieran lo que debemos ser y lo que podemos llegar a ser. Cada día tendremos pruebas y desánimo, pero Dios nos ayudará en nuestros esfuerzos y el carácter será desarrollado. Aquellos que no pueden soportar la cruz y las cargas normales de la vida, fracasarán cuando lleguen pruebas más duras. Jesús anhela nuestra felicidad, pero no podemos ser felices viviendo a nuestro gusto y siguiendo los impulsos de nuestro propio corazón. Oremos. Padre nuestro, acudimos a tu presencia para encontrar fortaleza y descanso en tus brazos de amor. Que la oposición interna o externa nos induzca a buscarte para encontrar descanso. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. A Dios le damos gracias primeramente y luego a los hermanos de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por el excelente análisis de este y de todos los capítulos que diariamente
disfrutamos como cortesía de Creed en sus profetas. Para finalizar nuestro estudio de esta mañana, escuchemos el devocional de hoy de la pluma inspirada Elena G. de White para hoy, febrero 24. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta, ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Qué bueno acompañarlos en esta devoción matutina hoy 24 de febrero. La de hoy se titula La ley de Dios es perfecta. Salmos, capítulo 19, versículos 7 y 8 dicen: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El mismo Jesús que, encubierto en la columna de nube, dirigió a las huestes hebreas, es nuestro jefe. El que dio leyes sabias, justas y buenas a Israel, nos ha hablado a nosotros tan verdaderamente como a ellos. Nuestra prosperidad y felicidad dependen de una obediencia constante a la ley de Dios. La sabiduría finita no puede mejorar un precepto de esa santa ley. Ni uno de sus 10 preceptos puede ser quebrantado sin ser desleal al Dios del cielo. Guardar cada jota y tilde de la ley es esencial para nuestra propia felicidad y para la felicidad de todos los que se relacionan con nosotros. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmos 119, versículo 165. Y sin embargo, criaturas finitas presentan al pueblo esta ley santa, justa y buena como un yugo que no pueden llevar. Es el transgresor el que no puede ver la belleza en la ley de Dios. Todo el mundo será juzgado por esa ley. Toca aún las intenciones y los propósitos del corazón, y exige pureza en los pensamientos más secretos, en los deseos y las aspiraciones. Demanda que amemos a Dios supremamente y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Sin el ejercicio de este amor, la más elevada profesión de fe es hipocresía. Dios requiere que cada alma de la familia humana obediencia perfecta a su ley, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. La desviación más mínima de la ley, por negligencia o transgresión voluntaria, es pecado, y cada pecado expone al pecador a la ira de Dios. El corazón que no ha nacido de nuevo odiará las restricciones de la ley de Dios y se esforzará por deshacerse de sus justos requerimientos. Nuestro bienestar eterno depende de un entendimiento exacto de la ley de Dios, una convicción profunda de su santo carácter y una obediencia lista a cumplir sus condiciones. Hombres y mujeres deben estar convencidos de pecado antes de que puedan sentir su necesidad de Cristo. Los que pisotean la ley de Dios han rechazado el único medio que define al transgresor lo que es el pecado. Están haciendo la obra del gran engañador. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Agradecemos al Ministerio Padilla por el devocional de hoy y el de todos los días. Gracias, familia Padilla. Durante la mañana de hoy hemos estado viendo cómo caminar en las huellas de Jesús, cómo experimentar esa experiencia, esa sensación que experimentaron los discípulos de Jesús.
Y hemos visto que todo se basa en nuestra relación con Cristo. Queremos invitarte, mi querido hermano, a que tu experiencia sea personal con Jesús. Por ello, quiero compartir con ustedes una cita del deseado de toda la gente, el capítulo 85 y la página 768, que dice: Pedro era por naturaleza audaz e impulsivo, y Satanás se había valido de estas características para vencerlo. Precisamente antes de la caída de Pedro, Jesús le había dicho: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31 y 32. Había llegado ese momento, y era evidente la transformación realizada en Pedro. Las preguntas tan apremiantes por las cuales el Señor le había probado no habían arrancado una sola respuesta impetuosa o vanidosa, y a causa de su humillación y arrepentimiento, Pedro estaba mejor preparado que nunca antes para actuar como pastor del rebaño. Usted se preguntará, ¿por qué el Señor, sabiendo que Pedro iba a caer, permitió que cayera? Mis queridos hermanos, lo que se consigue, lo que se logra, lo que se obtiene de manera personal, no se puede obtener, no se puede recibir si no se ha pasado por el tormento. Jesús sabía lo que le hacía falta a Pedro, y por eso, si usted analiza la oración de Jesús, usted observe la oración de Jesús. Jesús le dice a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En la oración del Padre Nuestro, nosotros encontramos que dice: no nos dejes caer en tentación. No dice: no, quítanos la tentación. Eso no es lo que dice la oración. Jesús sabía que Pedro iba a ser zarandeado, y también sabía que las bases sobre las cuales estaba construido el edificio de la fe de Pedro estaba deficiente, y que por causa de esa deficiencia el movimiento tectónico espiritual de las placas tectónicas de la fe de Pedro iban a ser mayor y lo iban a hacer caer. Pero era necesario que esto ocurriera, porque era la única forma en que Pedro podría abrir los ojos. En el deseo de toda la gente, nosotros vemos cuando Pedro negó a Jesús y maldijo, la tercera vez levantó su vista y se chocó con la mirada de Jesús. Entonces Pedro entendió y comprendió la segunda parte de la predicción de Jesús para Pedro, cuando dice: pero yo os he
he rogado por ti, para que tu fe no falte. Pero la fe de Pedro faltó. No, mis queridos hermanos. ¿Qué fue lo que falló en Pedro? La fe de él, no la fe de Jesús. Pedro confiaba demasiado en él mismo. Por eso cuando todos los demás discípulos se huyeron ahí en el jardín de Getsemaní, Pedro se quedó. Recuerden que Pedro tenía una espada con la que le arrancó la oreja a Malco. Pedro confiaba en su espada. Pedro confiaba en su poder. Pedro confiaba en su fuerza. Pedro confiaba en él mismo. Pero ahora, levantando la vista y chocándose con la de Jesús, recordó las palabras de Jesús. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fueron días terribles para Pedro desde aquella noche. Pero una mañana, mientras regresaban de no pescar nada, Pedro se encontró con un forastero llamado Jesús, que le restituyó. Y entonces la última parte de la oración de Jesús se cumplió. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La restauración de Pedro es la restauración de todos los que como Pedro hemos fallado. La cita termina diciendo: había llegado ese momento y era evidente la transformación realizada en Pedro. Las preguntas tan apremiantes por las cuales el Señor le había aprobado no habían arrancado una sola respuesta impetuosa o vanidosa. Y a causa de su humillación y arrepentimiento, Pedro estaba mejor preparado que nunca antes para actuar como pastor de rebaño. Fue la caída de Pedro lo que necesitaba para convertirse en el pastor del rebaño. Lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo: Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús. Agradeciendo a todos los que han hecho posible esta grabación. Primeramente a Dios, les queremos invitar a que nos acompañen mañana, cuando estaremos una vez más con ustedes con la programación de la serie Feliz para Siempre. Bendiciones. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. A continuación tendremos la lección de escuela sabática regular. Regresamos en 10 segundos.